Si bien algunos textos, parábolas, están, como sabemos, en los 3 evangelios sinópticos, también nos encontramos con algunas parábolas que solo encontramos en alguno de los 3, que es el caso de esta parábola de la cizaña en el trigo. Siempre pues vale la pena dar lectura al texto correspondiente. ¿Alguien ya encontró el texto? Mateo 13, del 24 al 30. ¿Quién gusta dar la lectura? Escuchamos. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tienes entonces cizaña? Él les contestó: ¿algún enemigo ha hecho esto? Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a recogerlas? Les respondió: no sea que el recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores cuando llegue la siega que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granado. Palabra del Señor. Bien, el tema fundamental de estas parábolas, sabemos que es el reino de los cielos y explícitamente se señala por el evangelista. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sabemos y reconocemos que el sembrar una semilla no es un acto aislado, como decir, voy a sembrar una semilla. Oye, hoy en la mañana amanecí con ganas de sembrar. Agarra las semillitas y se va, ¿no? O sea, no solamente es voy a sembrar. Antes de sembrar, quien realiza las labores de campesino, pues prepara la tierra, dispone el espacio y lo hace no con un día de anticipación. O sea, un campesino de maíz aquí en nuestra región se empieza trabajando desde febrero a sacar todo aquello que quedó de la cosecha anterior, levantar que no quede ningún tronquito, aflojar la tierra, comprar semilla hay quien compra semilla ya para la siembra en estos tiempos, ¿verdad? Pero pues a nuestros antepasados pues les tocaba seleccionar el maíz para sembrar, pues, hacer la selección del maíz. Entonces no era una ocurrencia espontánea, se trataba de un proceso para llevar a cabo la siembra de la semilla. Y entonces aquí Jesús nos propone esas realidades con las que nos encontramos, en donde sabemos que hay semilla buena, pero también reconocemos realidades como son la semilla mala. Y aquí Jesús hace referencia precisamente
a esas realidades. Y así como expone en un momento dado la presentación de una parábola, y la parábola como tal, en el momento de la exposición, queda claro, por decir así, hay parábolas en donde Jesús se detiene a explicar precisamente por lo que le piden quienes lo escuchan, y esta es una de esas parábolas que enseguida escuchamos la explicación del mismo Jesús en los versos del 36 al 43. ¿Quién quiere leer? Interpretación de la parábola de la cizaña. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores, y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Aquí nos encontramos ya con lo que se refiere a la puntualización clara y precisa de parte del mismo Jesús. Podemos nosotros, a la lectura del texto anterior, del 24 al 30, pues hacer nuestras especulaciones o nuestras conclusiones, pero Jesús es muy claro cuando la explica y habla de esa realidad del bien y el mal, la acción divina, la acción del demonio, de Satanás. O sea, no se trata de un enemigo cualquiera. Recordamos que estamos haciendo alusión al reino de Dios. Entonces, pues debemos ahora sí que reconocer los personajes concretos de nuestras realidades como parte de ese reino de Dios, y aquí se trata de la presencia de Satanás, que se personaliza pues, en actos de envidia, de rencores, de diferencias, enemigos eternos que hay en las relaciones interpersonales, y que pues, en un momento dado nosotros mismos nos damos cuenta de esa acción del demonio en nuestra vida. Con relación a esto, pues es muy claro que utilicemos esta expresión, ¿verdad?, en nuestras conversaciones cotidianas. Cuando alguien empieza a echar malo, ¿de qué les decimos? ¿No estés echando qué? Cizaña. O sea, son realidades concretas que surgen continuamente, de tal manera que pues, la Sagrada Escritura nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, y en ese encuentro con nosotros mismos, es cierto, muchas veces vamos a encontrarnos con el mismo Dios, pero otras veces vamos a encontrarnos con el espíritu del mal, que nos empuja, que nos está alentando para actuar con maldad, y nosotros lo percibimos y nos damos cuenta: ya iba a decir esto, ya iba a hacer esto. O sea, la buena semilla está en todos, pero
también el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La idea fundamental de esta parábola, como ya lo hemos señalado, es el reino de Dios inaugurado por Jesús. No se inicia a pesar de los intentos de perturbación de Satanás con el juicio, sino con una época de solicitud por parte del amor de Dios para ganar la correspondencia del hombre. Aquí se refiere precisamente a lo que pide el Señor. Oye, lo cortamos, se pareciera la solución, ¿no? Pero en realidad no es la solución. Y lo dice, o sea, no vaya a ser que al cortar la cizaña cortes también el trigo, déjalos crecer juntos hasta que se distingan. Y pues esto es pues factores como la misma esperanza, que en la esperanza entra la paciencia, porque queremos muchas veces ver los resultados inmediatos, pero no es así. Y en esto pues también nos encontramos con otra parábola que hace referencia a esta misma realidad de separar el bien y el mal. Y en el mismo capítulo 13, versos del 47 al 50, nos encontramos con la parábola de los pescados, ¿verdad? De la red. ¿Alguien hace la lectura? 13 del 47 al 50. La red. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa. Se sientan y seleccionan los buenos en canastas y tiran a los malos. Así será cuando llegue el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y echarán a los malos al horno de fuego, y ahí llorarán y les rechinarán los dientes. Palabra de Dios. En estos mismos términos se nos presenta esta parábola de la red, que ante todo se trata de saber que tenemos la capacidad del discernimiento, esa capacidad que nos lleva a distinguir el bien y el mal, y que por otro lado reconocemos que en nosotros está presente esa ley natural: hace el bien, evita el mal. Y esto pues lo sabemos y lo reconocemos en toda comunidad, aún una comunidad que no ha recibido la buena noticia de salvación, pues ese de hacer el bien y evita el mal son principios fundamentales, ¿verdad? Comunidades que no han recibido el Evangelio, pues tú les preguntas, oiga, ¿de quién es esa pala mía? Me la voy a llevar. ¿Qué te llevas? No te llevas nada, no me vas a robar. O sea, son cosas que ya de por sí sabemos y reconocemos, y todos defendemos lo nuestro y sabemos cómo hemos de proceder. En este texto también podemos hacer referencias al Antiguo Testamento, en donde pues ya no solo se trata de la cizaña como una hierba, sino todo aquel mal que puede haber en nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos ha capacitado para hacer el bien, para construir, para sembrar, y en la siembra que llegue el momento de la cosecha, también no son procesos naturales. Para que yo siembre, pues
tengo que tener el mantenimiento debido. El sembrador del maíz, que es la semilla que seguramente más identificamos nosotros, pues siembra, y después de la siembra tiene que estar limpiando, tiene que estar abonando, tiene que estar cuidando que no lleguen las ardillas, porque ay, qué bonitas ardillas, mira la ardillita, qué bonita. Pregúntenle a un campesino a ver si las ardillitas son bonitas. O sea, es todo esto que nos lleva a reconocer lo que Jesús nos está proponiendo en nuestra vida. O sea, ¿qué significa eso? Bien, yo recibo la semilla de la fe, pero tengo que estar escardando, es decir, mi examen de conciencia, mi confesión frecuente, mis prácticas continuas de caridad, que son las que a final de cuentas van a mantener viva esa semilla y van a dar la oportunidad de que esa semilla dé frutos. Vamos a leer este texto del libro de Proverbios, el verso 24, del 30 al 31. ¿Alguien ya lo tiene? Yo Escuchamos. pasé al lado del campo del flojo, caminé alrededor de la viña de un tonto, ortigas por todas partes, el suelo cubierto de zarzas, el muro de piedra caído. Sí, o sea, aquí nos habla precisamente cómo la pereza, la tontera, cuando no hay dedicación, cuando no aprovechamos lo que Dios nos ha dado, se refleja en lo que hacemos. Y aquí hace alusión pues, a un campo descuidado, ¿verdad? Que pues no va a producir los frutos que deseamos, los mejores frutos, porque ya cuando nos gana el zacatal, la maldad, pues el fruto sembrado, que si en este caso volvemos es maíz, pues ya va a estar invadido por otras plantas silvestres o algunas otras sembradas, que en este caso pues se hace alusión más bien a esas actitudes negativas que tienen que ver con la pereza y el descuido y no aprovechar las capacidades, porque sabemos y conocemos procedimientos, pero aún conociendo, no siempre cuidamos seguir esos procesos que son para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces, las parábolas nos llevan a abordar esos otros ambientes que tienen que ver con la persona, pensamientos, sentimientos, deseos en nosotros que pueden perturbar el buen desarrollo de la semilla de la fe, de los consejos que nos han dado nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos. Esa buena semilla pues puede perder su valor si no la cuidamos y si no estamos atentos a los procesos que se deben llevar a cabo. Entonces, este comentario de Buster Twitch pues nos ayuda a entender estas realidades que en este caso nos hablan de, por un lado, sí, de lo que es una semilla y su proceso, pero también, por otro lado, de lo que es la semilla de la fe, lo que es el reino de Dios que debemos hacer presente en nuestra vida, en nuestro tiempo. Bien, continuamos con lo que es el texto del grano de mostaza, que lo encontramos esta parábola tanto en Mateo, en Marcos,
como en Lucas. El Mateo en el capítulo 13, versos del 31 al 32. Si alguien lo busca, en Marcos capítulo 4, versos del 30 al 32. Y Lucas capítulo 13, del 18 al 19. Si alguien tiene Mateo, puede iniciar con la lectura. El grano de mostaza y la levadura. Les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. Sucede que con el reino de los cielos es lo mismo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta todo. Bien, hasta ahí. Palabra de Dios. Continuamos con el texto de Marcos. Cuatro 30-32. ¿Alguien ya lo tiene? Escuchamos para ti. Parábola del grano de mostaza. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Palabra del Señor. Lucas. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Palabra de Dios. Aquí nos encontramos con esta figura del grano de mostaza. Se hace referencia de cómo un grano de mostaza en un año llega pues, a adquirir esas propiedades de todo un árbol que puede alcanzar una altura de 3 a 4 metros. Y sobre todo reconocemos cómo el reino de Dios empieza con dificultades. Es decir, un granito de mostaza parece insignificante, o sea, pequeño, pero ya con todas sus propiedades se convierte en un arbusto grande, ya con esas características que Jesús expone en base a la realidad y al conocimiento de
sus contemporáneos, ellos eran pues testigos de esas realidades en el crecimiento de las matas, los árboles, todo esto que él va proponiendo, y sobre todo tiene como no tanto características, sino más bien tiene como punto culminante la grandeza. O sea, sí, el inicio parece insignificante, pero el fin es grande. El reino de los cielos termina dando seguridad, protección. O sea, quien es parte del reino, quien hace presente el reino, ofrece eso, seguridad y protección. Y ese es Dios para con nosotros. Por eso culmina señalando que los pájaros encuentran espacio para hacer ahí su nido. ¿En dónde hacen el nido los pájaros? Pues primero el nido lo hacen para poner los huevos, y si ponen ahí los huevos es porque ahí los van a calentar y ahí van a empollar. Entonces ellos buscan lugares seguros, y ese es el reino de los cielos. Es lo que viene a ofrecernos Dios a nosotros. Si estamos con Él, si estamos haciendo esas cosas pequeñas de cada día, estamos haciendo presente el reino de Dios. Se habla pues de que tanto las parábolas del grano de mostaza como de la levadura en la masa se señala que son parábolas hermanas, porque tienen un significado común. Así la levadura, que pues, ¿y esto qué es o qué? Y nos encontramos que es lo que le da consistencia, en este caso, a un alimento. La levadura en la masa le da, pues ahora sí, que todo aquello que necesita para ofrecer el alimento pues en las mejores condiciones, que sea atractivo. A ponerle les gustan los panes así esponjositos, sabrositos. O sea, es atractivo, es aprovechado, se tiene el gusto de comer un pan con esas propiedades. Y aquí pues podemos hacer alusión a lo que Santo Tomás de Aquino expone cuando nos habla de lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Habla de lo que es la potencia y el acto. Como en potencia, pues las cosas tienen sus capacidades, ¿verdad? Tienen sus propiedades, su desarrollo. Por ejemplo, en esta misma referencia al grano, pues es un grano insignificante, pero ahí ¿qué es lo que está contenido, verdad? O sea, nosotros mismos volvemos a la semilla de maíz, que es la más común, o también a una semilla de un frijolito, sí. Pues todos hicimos el experimento del frijolito, ¿no? ¿Alguien no lo hizo? O sea, el experimento del frijolito es impresionante, sobre todo cuando vamos nosotros dándonos cuenta de, pues, ¿qué tiene? O sea, un frijolito lo desbaratas y se hace polvo, pero cuando ya tiene los elementos propicios para desarrollarse, pues se abre y empieza a salir el tallito. Y nosotros de niños nos sorprendimos con este experimento. Y se trata precisamente de eso, o sea, todo lo que hay en potencia, pero tiene que estar en el lugar apropiado. O sea, el frijolito puede estar sobre la mesa y puede durar mucho tiempo, pero cuando está en las condiciones debidas, ahí viene el desarrollo. Así nosotros en nuestra vida de fe, el lugar, las personas, el ambiente en el que estemos, ese es el que finalmente nos va a llevar a crecer, a progresar, a dar fruto. Entonces, pues ya la aplicación la podemos
hacer de una manera sencilla, queriendo pues, hacer algo de lo que hemos llamado, pues, sí habiendo hecho una hermenéutica, pues procurando hacer ese exégesis correspondiente. Entonces, el acto y la potencia, de tal manera que sepamos que es Dios el que nos capacita, es Dios el que nos acompaña y es finalmente Dios el que nos lleva a dar fruto o a ofrecer, en ese caso, lo que tenemos que ofrecer, porque aquí aborda algo muy importante, o sea, la semilla de mostaza, pues esperamos el fruto de una semilla, pero además de dar un fruto, ofrece a un agente externo, en este caso es un ave, ofrece protección, cuidado, seguridad. Entonces, la trascendencia de lo que somos nosotros en la presencia de Dios y haciendo presente su reino. No es solamente un fruto por conveniencia propia que puede derivar en egoísmo, en presunción. Ay, mira qué fruto te doy. O sea, podemos entrevistar a un árbol de mangos. ¿Qué te parecen tus frutos? Pues nomás ve tú y no están ricos, ¿verdad? ¿No han entrevistado a un árbol ustedes? Un día de estos, háganlo, a ver qué les contesta. O sea, darnos cuenta de esa, pues de lo que nosotros podemos admirar en los frutos de un árbol y nosotros encontrarnos con nosotros mismos y reconocer los frutos que podemos dar, pero no solamente, como digo, y las parábolas nos llevan a eso, no solamente es el fruto, sino es algo más, y en este caso, a un ser distinto a una planta, esa planta ofrece ese cuidado y protección, y Jesús nos lleva a esa trascendencia. Continuamos con esta parábola de la levadura en la masa en los evangelios de Mateo y Lucas, Mateo 13:33 y Lucas 13:20 al 21. ¿Alguien ya los tiene? Uno de los dos. Yo tengo la de Lucas. Escuchamos Lucas. Y dijo otra vez, ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Mateo. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra de Dios. Bien, aquí entramos a la cocina. Si les ha tocado entrar a esas dimensiones. Y nos encontramos ya en otro ambiente. El comentario que hace el mismo Gaster Switch habla precisamente de ese ámbito de la cocina. En los mismos textos del Antiguo Testamento, si pueden por ahí tener a la vista
Génesis del 18 al 6 hace esa alusión a Abraham, que también entró a la cocina. Génesis 18, verso 6. ¿Alguien lo encontró? Sí. Escuchamos. Abraham se dirigió presuroso a la tienda a donde Sara y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amásalas y haz unas tortas. Palabra de Dios. Bien, aquí hace referencia a prácticas concretas, ordinarias, que tienen que ver, pues en este caso, con la harina y la levadura, de tal manera que no son prácticas aisladas, y Jesús las utiliza por ser acciones concretas, ordinarias, de la vida común, lo que hacía, lo que se hace a diario. ¿Quién de ustedes estos días no ha entrado a la cocina a preparar algo? Pues, todos, ¿verdad? Y si no, a que nos preparen. O sea, pero todos entramos a esos ámbitos de tal manera que son quizás sí lo más ordinario, pero en el caso tanto de la semilla de mostaza como de la levadura, se hace alusión al reino como eso que es pequeño, pero que al realizar el conjunto de lo que se tiene que hacer, o sea, porque ahí Abraham, pues quizá no le da la receta completa, pero hace alusión a cosas particulares para elaborar una ¿qué? Una torta, o sea, algo que va a alimentar, que va a causar alegría, o sea, porque cuando tenemos hambre y comemos, ¿qué pasa? Hasta el genio nos cambia. Entonces, o sea, son esas cosas pequeñas, ordinarias. A lo mejor diario te comes una tortilla, pero el día que te la tortean, experimentas el amor de la persona que realiza la torteadita, y claro, o sea, sabe más buena, ¿no? Entonces, o sea, es el llegar a esas realidades que transforman pensamientos, deseos, formas de ser en nuestra vida, y no puede ser distinto al amor que Dios nos tiene. Y la levadura no es otra cosa sino el amor que podemos dar, que podemos ofrecer, que podemos compartir. ¿Y de qué estamos hablando? Del reino de Dios. ¿Y cómo se hace presente el reino de Dios? En el amor de Dios, que se hace sentir en nuestra vida ordinaria, en las cosas más pequeñas y sencillas. Entonces, aquí estos textos de la Sagrada Escritura nos llevan a encontrarnos con el valor del Evangelio, que es la buena noticia de salvación, y que siempre toda la Sagrada Escritura
pues es una palabra viva, actual, eficaz, que se realiza, en la que se realiza, a través de la cual se realiza y se hace presente el reino de Dios. Estas parábolas que el día de hoy pues recorrimos y que encontramos en los evangelios sinópticos, pero también nos llevan a abordar otras partes de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, porque la unidad, si nuestro maestro de sinópticos nos decía algo que siempre se aprecia y que tiene que ver con la misma Sagrada Escritura, ¿verdad? Se habla de la Sagrada Escritura como un texto que tiene un solo autor. ¿Quién es? Dios. Y aunque hayan sido distintos los agiógrafos, nos encontramos con la unidad. Esa unidad en donde vamos a viajar en los evangelios sinópticos y en todos los evangelios, pues ya en el Evangelio de Juan, siempre vamos a encontrar esos textos con esa unidad en Génesis, en Proverbios, en Isaías, en Ezequiel, en los profetas, en el Apocalipsis. Siempre vamos a encontrar en todos los textos de la Sagrada Escritura esa unidad. Por eso digo, entre otras cosas, la Biblia, los textos o los libros tienen esas referencias continuas cuando los vamos leyendo, referencias que siempre nos van a ayudar y nos van a llevar a esa unidad que contiene la Sagrada Escritura, porque uno solo es el autor de este texto. Y el autor de este texto, ¿qué quiere para nosotros? La salvación. Sí, me gustaría que regresando, ¿qué hora son? 15 a las 8, 15 a las 9. ¿Y a qué hora se acaba la clase? 15 a las 9. ¿Y a qué hora se acaba la clase? 15 a las 9. O sea que... Bueno, esto se lo llevan de tarea. Digo, nada más para fortalecer estos elementos que tenemos que tener en cuenta por lo que estamos estudiando. El texto de la cizaña, de la parábola de la cizaña, porque no es lo mismo decir la pura cizaña que la parábola, nos lleva a encontrarnos hacia el final con el texto del Apocalipsis en el capítulo 14, verso 15. Siempre, todo texto de la Sagrada Escritura nos ofrece continuas referencias a otros textos y esto siempre va a ser muy enriquecedor para fortalecer esa sinopsis, no solamente en los evangelios, porque sí nos hacía esa observación el padre Antonio González de
sí apreciar la sinopsis de los evangelios, pero también la sinopsis en la unidad de la Sagrada Escritura. Pues es nada más como una invitación a la que debemos estar atentos al tener la oportunidad de realizar nuestro estudio de la Sagrada Escritura. Son alumnos muy atentos ustedes. No hacen desorden, se portan bien, participan, no preguntan. ¿Hay alguna pregunta o una inquietud? Debe haber, siempre. Bien, pues damos gracias a Dios y continuamos como comunidad parroquial teniendo presente en nuestra oración al Padre Gustavo en su 41º aniversario de vida sacerdotal. Casi el 25% de su vida sacerdotal lo ha dedicado a nuestra comunidad. Entonces hay que apreciar esa parte y comprometernos unidos pues, para que cada quien cumpliendo su misión, juntos sigamos caminando en ese buen ambiente de hijos de un mismo Padre. Hacemos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, pastor eterno de nuestras almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia esta potente de tu llamada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a los sacerdotes. Te lo pedimos por el matrimonio de Virgen María. Oh Jesús, danos sacerdotes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches.